Hoy jueves 29 de mayo la Iglesia Católica celebra el martirologio romano en Castel Gandolfo, Italia, a San Pablo VI. En el siglo Giovanni Battista Montini, sumo pontífice, año 1978. Hijo de un abogado y de una piadosa mujer, Giovanni Battista Montini nació en Cosencio, cerca de Brescia, el 26 de septiembre del año 1897. Desde muy pequeño Giovanni se caracterizó por una gran timidez, así como por un gran amor al estudio. Acogiendo la llamada sacerdotal, Giovanni ingresó a los 19 años al seminario de Brescia, ordenado sacerdote del Señor el 29 de mayo del año 1920. Cuando tenía cumplidos 23 años, se dirigió a Roma para perfeccionar así sus estudios teológicos. Allí mismo realizó estudios también en la Academia Pontificia de Estudios Diplomáticos. En el año 1922 ingresó al servicio papal como miembro de la Secretaría de Estado. En mayo del año 1923 se le nombró secretario del nuncio en Varsovia, cargo que por su frágil salud tuvo que abandonar a finales del mismo año. De vuelta en Roma y trabajando nuevamente en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el padre Montini dedicó gran parte de sus esfuerzos apostólicos al movimiento italiano de estudiantes católicos. En el año 1924 al año 1933, ejerciendo allí una importante labor pastoral. En el año 1931, a sus 32 años, le era asignada la cátedra de Historia Diplomática en la Academia Diplomática y en el año 1937 fue nombrado asistente del cardenal Pacelli, quien por entonces se desempeñaba como secretario de Estado. En este puesto de servicio, Monseñor Montini prestaría un valioso apoyo en la ayuda de la Santa Sede, brindó a numerosos refugiados y presos de guerras. Arzobispo y cardenal, preparando el Concilio del Vaticano II en el año 1944, ya bajo el pontificado del sumo pontífice Pío XII, fue nombrado director de Asuntos Eclesiásticos Internos y 8 años más tarde prosecretario de Estado. En el año 1954, el Papa Pío XII lo nombró arzobispo de Milán. El nuevo arzobispo habría de enfrentar muchos retos, siendo el más delicado de todos el problema social, entregándose con gran energía al cuidado de la grey que se le había confiado. Desarrolló un plan pastoral que tendría como puntos centrales la preocupación por los problemas sociales, el acercamiento de los trabajadores industriales a la Iglesia y la renovación de la Iglesia en la liturgia. Por el respeto y la confianza que supo ganarse por parte de la inmensa multitud de obreros, Montini sería conocido como el arzobispo de los obreros. En diciembre del año 1958 fue creado cardenal por el sumo pontífice Juan XXIII, quien al mismo tiempo le otorgó un importante rol en la preparación del Concilio Vaticano II al nombrarlo su asistente. Durante estos años previos al concilio, el cardenal Montini realizó algunos viajes importantes. Estados Unidos, 1960, Dublín, año 1961 y África en el año 1962. El sumo pontífice, con apretado programas apostólicos, su pontificado, el cardenal Montini, contaba con 66 años cuando fue elegido como sucesor del pontífice Juan XXIII.
El 21 de junio del año 1963, tomando el nombre de Pablo VI, 3 días antes de su coronación, realizada el 30 de junio, el nuevo Papa daba a conocer a todos el programa de su pontificado. Su primer y principal esfuerzo se orientaba a la culminación y puesta en marcha del Gran Concilio, convocado e inaugurado por su predecesor. Además de esto, el anuncio universal del Evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los cristianos y el diálogo con los no creyentes, la paz y solidaridad en el orden social, esta vez en escala mundial, merecían su especial preocupación pastoral. En torno al Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI y el Concilio del Vaticano II, el pontificado de Pablo VI está profundamente vinculado al concilio, tanto en su desarrollo como en la inmediata aplicación. En su primera encíclica, la Programmatica Ecclesiae Suam, publicada en el año 1966, al finalizar la segunda sección del concilio, planteaba que eran 3 los caminos de los que el Espíritu le impulsaba a conducir a la Iglesia, respondiendo a los vientos de renovación que desplegaban las amplias velas de la barca de Pedro. Decía él mismo el día anterior a la publicación de su encíclica en Ecclesiae Suam, el primer camino es espiritual. Se refiere a la conciencia que la Iglesia debe tener y fomentar de sí misma. El segundo es moral. Se refiere a la renovación ascética, práctica, canónica que la Iglesia necesita para conformarse a la conciencia mencionada, para ser pura, santa, fuerte y auténtica. Y el tercer camino es apostólico. Lo hemos designado con términos hoy en boga, el diálogo, es decir, se refiere este camino al modo, al arte, al estilo de la Iglesia debe infundir en su actividad ministerial, en el concierto disonante, voluble y complejo del mundo contemporáneo. Conciencia, renovación, diálogo son los caminos que hoy se abren ante la Iglesia viva y que forman los 3 capítulos de la encíclica, sesiones del Concilio Vaticano II y varios viajes apostólicos, cronología del concilio bajo su pontificado. El 29 de septiembre del año 1963 se abre la segunda sesión del concilio. El pontífice Pablo VI la clausura el 4 de diciembre con la promulgación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. En enero del año 1964, el Papa Pablo VI realiza un viaje sin precedente en Tierra Santa, en donde se da un histórico encuentro con Ategacora, primero patriarca de Jerusalén. Y el 6 de agosto del año 1964, el sumo pontífice Pablo VI publica su encíclica Programmatica Ecclesiae Suam. La tercera sección conciliar duraría del 14 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 1964. Se clausuraba por la promulgación de la Constitución sobre la Iglesia. En aquella ocasión proclamó a María como Madre de la Iglesia. El Papa Montini tuvo también una gran preocupación por la unión de los cristianos, causa a la que dedicó no pocos esfuerzos, dando así los primeros pasos hacia la unidad de todos los cristianos. Por otro lado, fomentó con insistencia la colaboración colegial de los obispos. Este impulso se concretaría de diversas formas, siendo la más significativa el proceso de conciliación de las conferencias episcopales nacionales en toda la Iglesia, los diversos sínodos locales y también los sínodos internacionales
trienales. Durante su pontificado, los temas tratados en estos sínodos episcopales fueron el sacerdocio, 1971, la evangelización, 1974, la catequesis, 1977. Otro hito importante de su pontificado lo constituye el viaje realizado al continente americano para la inauguración de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, siendo esta la primera vez que un sucesor de Pedro pisaba tierras americanas. Su Santidad Pablo VI, luego de su incansable labor en favor de la Iglesia, a lo que tanto amor mostró, fue llamado a su presencia por el Padre Eterno el 6 de agosto del año 1978 en la fiesta de la Transfiguración, que curiosamente fue también la fecha de la publicación de la encíclica y anunciaba el programa de su pontificado. ¿Acaso el Señor mismo, con este signo de su amorosa providencia, quiso rubricar con sello divino aquello que el Santo Padre, pocos años antes, había escrito en una preciosa exhortación apostólica sobre la alegría cristiana? Existen muchas moradas en la casa del Padre, y para quienes el Espíritu Santo abraza el corazón, muchas maneras de morir a sí mismo y de alcanzar la santa alegría de la resurrección. La efusión de la sangre no es el único camino. Sin embargo, el combate por el reino incluye necesariamente la experiencia de una pasión de amor. Percrucen y este mundo al Padre en el soplo vivificador del Espíritu. Y ciertamente el Padre Eterno quiso que este Hijo suyo, habiendo pasado por muchos sufrimientos y habiendo entregado ejemplarmente su vida en el servicio amoroso a la Iglesia, pasase de la cruz a la luz, en el día en que la Iglesia entera celebraba la gran fiesta de la Transfiguración, que indica esperanzada la meta final a la que conduce la muerte física de todo cristiano fiel.